Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente. Es el tema de la depresión existencial. No sé si alguna vez ha escuchado usted este término. Depresión existencial. Hay muchos tipos de depresión, obviamente. De repente este término le suena un poco nuevo a usted. Dentro de la depresión, de las clasificaciones de la depresión, pues conocemos la depresión mayor, una depresión no tan profunda, ¿no? Conocemos la depresión bipolar, pero a la depresión posparto. Son tipos de depresiones que existen. Pero este es un tipo de depresión un poco diferente, se llama la depresión existencial. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Vamos a hablar de eso el día de hoy, hablar también de las características, qué características presentan las personas que tienen este tipo de depresión. Todo esto aquí en el programa el día de hoy. Pero primero queremos agradecer a Dios infinitamente por este precioso día que nos regala. Muy contentos, muy felices de estar aquí con ustedes. La depresión existencial suele afectar a personas que tienen una alta capacidad intelectual. Gente que tiene una inteligencia, gente que tiene una preparación, que tiene una profesión de repente, y en determinado momento encuentra que su vida no está teniendo sentido. No, son esos perfiles que sufren el peso de las injusticias, que no hayan un sentido a la vida y que sufren el aislamiento por ver y sentir el mundo de un modo diferente al resto. Voy a repetir este tema para que usted se lo aprenda, ¿no? La depresión existencial suele afectar a personas con alta capacidad. Son esos perfiles que sufren el peso de las injusticias, que no hayan un sentido a la vida y que sufren el aislamiento por ver y sentir el mundo de un modo diferente al resto. Y hay mucha gente así. Me ha tocado más de una oportunidad hablar con personas que vienen de repente a la consulta y son personas que racionalizan todo. En otras palabras, tienen mucha información, están muy bien preparados, pero están presentando depresión, porque en algún punto de sus vidas la vida ya es muy monótona y de repente no está funcionando como debería ser. ¿Qué sentido tiene este mundo? Podría ser una pregunta. ¿Por qué existen tantas injusticias y tantas desigualdades? Familia, trabajo, amigos. ¿Es que no hay nada más en esta vida? ¿Hay algo más trascendente? Ese tipo de preguntas son las que van dando forma a lo que se conoce como la depresión existencial. ¿Verdad? Bueno, pues es un tipo de condición que aparece en personas muy reflexivas o caracterizadas a su vez por una inteligencia muy alta, un nivel de inteligencia que todo lo cuestiona, que cuando tú le dices algo de repente es un poco difícil convencerlos a ellos porque ya lo saben. Entonces son personas que han leído, que han estudiado, que tienen un gran conocimiento, pero les gusta profundizar los temas y comienzan en determinado momento de sus vidas, por ejemplo con este asunto del calentamiento global, a preguntar si tiene sentido seguir viviendo en un mundo así, que cada día se está deteriorando más. Se preguntan si vale la pena o qué hacer para comenzar a poner un poco de límites al desenfrenado uso de las armas. Hoy que vemos que hay armas por todas partes y hay tantas familias sufriendo por los desastres que están ocurriendo. Hay gente que se puede preocupar mucho qué hacer porque hay un libertinaje enorme y hay niños que están siendo sacrificados en el vientre de sus madres. Están obviamente patrocinando esto de asesinar a las criaturas en el vientre de la mamá, los abortos. O sea, hay gente muy preocupada por muchas cosas. Entonces la depresión tiene muchas formas. La condicionan infinitas variables.
muchas cosas que pueden estar pasando por la cabeza de estas personas que piensan y de repente no encuentran una respuesta efectiva. La depresión tiene muchas formas. Las condicionan infinitas variables y cada paciente la experimenta de un modo particular y muy distinto. Así, aunque todos hayamos oído hablar de las crisis existenciales, cabe señalar de esta realidad es algo más compleja. Una crisis puede surgir como efecto de una experiencia adversa, también al entrar en una nueva etapa de nuestro ciclo vital. De repente, cuando entramos a una etapa ya un poco más avanzada, comenzamos a hacer memorias de las cosas que no hemos logrado. Y de repente nos viene la nostalgia y podríamos comenzar a preocuparnos ¿por qué no hicimos tal o cual cosa? O que si hubiera hecho tal o cual cosa, o que debería a esta edad tener tanto o cuanto. Entonces, este tipo de preguntas que se hacen muchas personas que son un poco más intelectuales es lo que les genera este tipo de depresión, la depresión existencial. Sin embargo, la depresión existencial, descrita por primera vez en los años 50 por el psiquiatra Heinz Hafferner, nos habla de un tipo de trastorno que, aunque no está descrito en el DSM-5, que es el Documento Mundial de la Salud, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, se da con especial frecuencia entre la población que tiene mucho talento. De ahí que de repente dices, ¿cómo una persona tan notable, con una capacidad de raciocinio, puede terminar con su propia vida, llegar hasta hacerse daño? ¿No? ¿Ustedes se acuerdan de ese famoso chef Bourdain, que un día amaneció muerto en la sala de un hospital, en el cuarto de un hotel en París? Estaba filmando, como siempre lo hacía, una historia, porque aunque él era un chef, era una persona con bastante talento, muy inteligente, era una persona que tenía una preparación muy, muy buena, y no solamente iba a preguntar a la gente cómo cocina o qué ingredientes les pone a tal o cual comida, iba a hacerle preguntas sobre la vida misma, sobre la política, la economía y de todo esto. Tenía el dinero que él quería porque viajaba por todo el mundo. Era más fácil preguntarle qué país no conoces a preguntarle qué país has visitado, porque era incontable los países que había visitado. Aún así, este chef famoso terminó con su vida ahorcándose con una correa en el cuarto de un hotel en París. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué gente que tiene talento, tiene inteligencia, tiene todo? Porque se supone que la depresión es una melancolía, una tristeza que viene probablemente como consecuencia de las carencias que tenemos, de las pérdidas que hemos tenido. Él era un hombre que aparentemente vivía tranquilo, disfrutaba lo que hacía. Y tú puedes ver a una persona cuando tiene una pasión por hacer algo, pero aún así, un día decidió ponerle fin a su vida. Ahorcándose él mismo, acabó con su vida en un hotel, en el cuarto de un hotel, solo. Estaba claro con los compañeros de trabajo, todos hospedados en el mismo hotel, pero él tenía su propia habitación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De dónde viene este tipo de comportamiento? Vamos a hablar un poco más de eso el día de hoy aquí en el programa Creciendo en Familia, tratando de repente dar una pequeña respuesta. ¿Por qué estas personas que son muy intelectuales, que supuestamente tienen la capacidad de razonar, de sobreponerse a las dificultades, terminan muchos de ellos acabando con su vida o teniendo una vida muy difícil y pasando por estados de depresión bastante profundos? ¿Qué está ocurriendo y por qué se está dando todo eso? Vamos a hacer la primera pausa, amigos, y vamos a regresar para encontrar algunas respuestas. ¿Qué características tienen estas personas que tienen este tipo de depresión? ¿Cómo se llama?
depresión existencial. Regresamos con usted mucho más en Creciendo en Familia. Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate.